epicentro del temblor de tierra que hubo fue justo en el borde occidental de la fosa de Milwaukee. Es tan profundo que nuestra isla cabe ahí y sobre espacio. Domingo, 1 de la tarde, magnitud 8.1. Eso es mucho. El máximo que ha sufrido la región del Caribe en toda la historia. 8.1 hoy día sería un cataclismo regional. Si usted está en la costa y usted ve que el mar se retira, no cometa nunca el error de acercarse a recoger esos peces que quedaron ahí. Salga corriendo y váyase a un lugar alto. Estamos en la lista mundial como isla Hispaniola, como la de segundo lugar. Ay, no digas esa cosa, me pongo nerviosa cuando tú dices esa cosa en ese tono, Dios mío. Y eso quiere decir que debemos estar muy pendientes a cualquier cosa en ese sentido. Pero sí un ejercicio de recordarle a toda la población dominicana que vivimos en un territorio sísmicamente activo. Como dice la canción, ay mamá, la tierra tembló. Señores, tembló en estos días, bienvenidos, esto es Al Tanto con Colombia. Y estamos con el ingeniero Osiris de León para hablar de este temblor que todos sentimos. Hay gente que solo sube en Twitter, tembló, y ya la gente sabe que fue la tierra. Gracias por estar aquí. Saludos, querida amiga y hermana, siempre Colombia Alcántara, saludos a todo el pueblo dominicano. Ciertamente, como tú acabas de decir, la tierra tembló. Pero no solamente la tierra, la gente también tembló. Bueno, queremos esta llamada urgente con Osiris de León a propósito de este temblor de hace apenas 2 días. Al momento de filmar este programa, estamos a finales ya de junio 2025 y mucha gente dice en los ciclos, Dios nos libre y que la boca se le haga chicharrón, como yo siempre digo, estamos cerca de un ciclo de un posible terremoto en República Dominicana. ¿Qué es esto de la falla de Milwaukee donde nosotros estamos alojados? ¿Es así? ¿Y qué nos vincula con Puerto Rico y con lo que pasó en Haití? Mira, tú sabes que nosotros pertenecemos a la isla Hispaniola, dividida en 2 territorios independientes. Este territorio de la Hispaniola es parte de la placa tectónica del Caribe, que son las placas más pequeñas que hay en el planeta Tierra. Sobre esta placa está Jamaica, la Hispaniola, Puerto Rico, Antillas Menores, la parte norte de Venezuela y de Colombia y Centroamérica. Y ahí termina. Ahora bien, ¿cómo se llama la placa? Placa del Caribe. Entonces, la fosa de Milwaukee, ¿qué tiene que ver con nosotros? La fosa de Milwaukee es una derivación de la interacción entre la placa tectónica de Norteamérica, que está al norte nuestro, donde está México, Estados Unidos, Canadá, Cuba y todo el Atlántico Norte, penetra por debajo de nuestra placa y en ese proceso generó una depresión topográfica, lo que llamamos una fosa oceánica. Y la más profunda de esta fosa en esta región es la fosa de Milwaukee. Tiene 8.605 metros de profundidad y es la segunda más profunda del planeta Tierra. Hay gente que dice, pero ¿qué? ¿Dónde hace esquina una cosa de Milwaukee con nosotros? ¿Cómo es que se conecta esa comunicación debajo de las placas tectónicas? Al planeta es uno al final. Claro, tú no la ves desde la superficie, pero está en el fondo oceánico. Y todo el norte de Puerto Rico y todo el este de Samaná está caracterizado por esa fosa. ¿Por qué ha vuelto al escenario el tema de la fosa de Milwaukee esta semana? Porque el epicentro del temblor de tierra que hubo lunes a las 10:45 de la noche fue justo en el borde occidental de la fosa de Milwaukee. Y mucha gente sufre pánico cuando le dicen que hay algo sísmico cerca de la fosa de Milwaukee, porque desde niños a todos nos han dicho, y es un mito. Es un mito, atención, atención. No, de que en algún momento la isla de Puerto Rico y la isla Hispaniola se van a hundir en la fosa de Milwaukee. Eso es un mito, no tiene nada que ver con la realidad. Lo que ocurre es que la fosa es tan profunda que si tú fueras a hacer un modelo matemático para colocar la isla Hispaniola o la isla de Puerto Rico dentro de la fosa, cabría en términos de altura, porque la altura es más del doble que la altura máxima que tú tienes acá, que es la del Pico Duarte. En el Pico Duarte tú tienes 3.085 metros sobre el nivel medio del mar. Por tanto, el doble de eso serían prácticamente
casi 6.200 metros y aquella tiene más de 8.000 metros de profundidad. Pero ¿qué tan fuerte tendría que ser un terremoto para que ambas islas cayeran dentro de esa fosa? Nunca va a ocurrir, no importa la dimensión del terremoto, no importa la magnitud, porque debajo del fondo marino lo que hay es roca. Si tú fueras a hacer un ejercicio de Hollywood con esos efectos especiales donde se sustrae el agua para dejar el fondo seco, tú verías ahí zona de roca, como tú lo ves cuando tú vas de Santo Domingo para Santiago. Tú ves la cordillera central a la derecha, la septentrional tú ves la septentrional a la derecha y la central a la izquierda cuando tú vas para el Cibao. Pero si tú llenaras nuestro territorio de agua, no estarías viendo la cordillera septentrional ni la central, porque estaría cubierto de agua. Cuando tú no tienes agua, como era en el pasado geológico, eso estaba lleno de agua y no se veían las montañas. Hoy día sí, se ven las montañas. ¿Qué tan pasado es ese pasado, ya que te metiste ahí? ¿Hace cuántos miles o millones de años era agua? 5 millones de años. O sea, que tendría que pasar mucho tiempo para que pase que ahora lo que no tiene, lo que tiene agua, como Exacto, la fosa de Milwaukee, pueda estar seco. Tiene que pasar mucho tiempo. Por eso el planeta ¿Y de Tierra... dónde sale ese mito, Ese mito sale de una confusión de alguien que entendió mal una explicación. Quizás alguien, porque cuando esto se descubrió por allá, por los años 50, el USS Milwaukee, que estaba haciendo una exploración, descubre que esa fosa es tan profunda, no se sabía hasta ese momento, lo reportan, se publica en la prensa, y seguro que alguien dijo, eso es tan profundo que nuestra isla cabe ahí y sobre espacio. Alguien lo entendió como que la isla se va a ir por ahí en algún momento, pero no, nunca. Porque el movimiento, ¿verdad? En un terremoto, el movimiento tampoco, como tú dices, nunca sería tan brusco como para hacer que... No, nunca va a ocurrir. Es una sacudida, es como cuando alguien viene y accidentalmente mueve el escritorio donde tú estás, se mueve tu iPad, se mueve tu teléfono, se mueve la taza, pero no la lleva al colapso. Eso pasa con la roca. En cualquier parte del planeta Tierra, tú tienes una sacudida sísmica, se mueve. Si hay un talud continental, puede desprenderse un fragmento de roca o una masa de roca, pero nada más. Sí, no hay un territorio que vaya a desaparecer en el mar por un evento sísmico. Vamos a hacer un paseíto breve por los eventos sísmicos más importantes de los últimos años. 1911 en Santo Domingo, uno de los primeros, o en el país, uno de los primeros terremotos que se documenta, pero de ahí bajando al 46 en Samaná, 71 en Puerto Plata, 2003 Puerto Plata, 2010 Haití, 2020 Puerto Rico, 2021 Haití, hasta llegar ahora. Explícame esos eventos. ¿Cuál fue el más fuerte en esa línea de que por más fuerte que sea, no es que se va a desaparecer una isla? ¿Y qué sucede en un evento de esta magnitud alta? Ok, mira, el más fuerte de todos los que hemos tenido, que han sido 10 registrados por los cronistas, es el del 4 de agosto de 1946. Domingo, 1 de la tarde. Magnitud 8.1. Eso es mucho. El máximo que ha sufrido la región del Caribe en toda la historia. 8.1 hoy día sería un cataclismo regional, porque en aquel entonces éramos vecindarios. Puerto Rico era un vecindario, nosotros un vecindario, Haití era un vecindario. ¿Y qué daños causó? Generó un tsunami que se llevó la comunidad de Matanzas. Tú conoces cerca de Nagua, al este de Nagua, una comunidad que se llama Matancitas. Se llama Matancitas porque esa era la comunidad de Matanzas. El tsunami primero generó una ola negativa, se retiró, se fue hacia atrás, se secó el mar, en lenguaje sencillo, la gente salió a buscar peces porque se retiró el mar. Cuidado con eso. Si usted está en la costa y usted ve que el mar se retira, no cometa nunca el error de acercarse a recoger esos peces que quedaron ahí. Salga corriendo y váyase a un lugar alto. Eso pasó en el sudeste asiático el 26 de diciembre del 2004. El mar se retiró y la gente se estaba acercando a recoger peces. Un niño de 11 años que había leído en una revista que eso ocurre cuando hay un proceso de generación de un tsunami, le dijo a los turistas, cuidado, yo leí en una revista que cuando eso ocurre viene un tsunami, corran, vámonos de aquí. Y eso los llevó a lugares altos. Y eso permitió y se salvaron. Que cientos de personas se salvaran porque siguieron la recomendación del niño. Tanto así que el gobierno condecoró al niño.
le dio una condecoración de héroe. Increíble que mucha gente no maneja eso. Exactamente. Siempre que tú estés en una costa, que tú estés por turismo, tú estás por paseo en el mar, en un bote, en una lancha, en un yate, en un jet ski, y tú ves que el mar se retiró más de 100 metros, sal de ahí rápidamente que viene un tsunami. ¿Qué hubiera pasado? Tú dices, éramos un vecindario en este momento y que hemos visto la fragilidad de estructuras emblemáticas en República Dominicana. Si pasa un terremoto de 8.1, ¿qué pasaría? Medio país hubiera estado en el suelo. En Haití tú tuviste medio Puerto Príncipe en el suelo con un terremoto de magnitud 7 a las 5 de la tarde. Fue grande, 7. 316,000 muertos. Estamos en la lista mundial como isla española, como la de segundo lugar. Ay, no digas esa cosa, me pongo nerviosa cuando tú dices esa cosa en ese tono, Dios mío. ¿Cómo que estamos en segundo lugar? Sí, lamentablemente. Yo no quisiera que ocupáramos ese feo lugar, pero estamos ahí. ¿Y qué podemos hacer, Osiris? Mira, lo que tenemos que hacer primero, hacer lo que tú estás haciendo ahora, educar a la población, hablar de esto permanentemente. No puede ser Colombia que solamente hablemos cuando tiembla la tierra. Esto tiene que ser un programa educativo que lo lleve el gobierno, los medios de comunicación, el sector privado, los especialistas, las universidades, que todos asumamos esto como un sacerdocio, que eduquemos a nuestros niños, que cualquier niño de Jimaní, de Puerto Plata, de Bávaro, de 4, 5, 6 años de edad, ya él sepa qué hacer. ¿Qué tan fuerte puede ser? Bueno, primero vamos a establecer cuáles son las principales fallas sobre las que puede estar expuesta República Dominicana, qué tan activas están y qué tan fuerte podría ser un evento aquí. Tú tienes 14 fallas sísmicamente activas, pero hay 12 que no tienen por qué preocuparte. Pero sí hay 2 que pueden preocuparte. Dos. Una está en la costa atlántica al norte de Puerto Plata, norte de Montecristi, norte de Cabo Haitiano, norte de Río San Juan, norte de Samaná, norte de Puerto Rico. 6 de los 10 terremotos que han devastado ciudades en esta isla están concentrados en ese eje. Los otros 4 terremotos que han devastado ciudades en la parte sur, incluyendo a Azua, incluyendo a Cabo Haití, a Puerto Príncipe y a Lecay y Jeremí, están en la falla Enriquillo Plantain Garden. Es una falla que cruza por Jamaica, entra por el extremo occidental de la península sur de Haití, pasa por Puerto Príncipe. Esa fue la destrucción de Puerto Príncipe. ¿Cuál de las dos es más peligrosa entonces? La del norte. Pero están cerca una de las dos. Que la más peligrosa es la del norte y la que afectó a Haití es la del sur. Y entonces tenemos ese resultado. Así es. ¿Cuánta gente murieron en Samaná, en esa comunidad? Se estima que 1.900 personas murieron en Matanzas. Y no murieron más porque la comunidad era pequeña. Si hubiese sido una ciudad con 50, 60,000 personas, te muere el 70 o el 80% de la gente. ¿Y qué hizo más daño, el terremoto o el tsunami? El tsunami hizo más daño, definitivamente. Porque el terremoto sacudió. Pero las viviendas de ese entonces, Colombia, eran viviendas flexibles. Eran de madera y cana. O eran de yagua y cana. Hoy día son de concreto, que es rígido. La madera tiene la flexibilidad lateral. Se mueve pero no se cae, diferente al concreto. Ahora, el daño vino cuando la ola penetró más de 5 metros de altura y arrasó todo. Se me ocurre una pregunta que no la tenía en el guión. Si nosotros estábamos sobre 2 fallas tan importantes, el segundo territorio en peligro en la región, ¿por qué construimos tanto en concreto? ¿Por qué no construimos en madera? En Estados Unidos se construye mucho en madera hoy día, todavía. Mira, buen tema, pero tenemos un agente agresivo adicional al terremoto, que es el huracán. Entonces los huracanes se llevan... El impacto del huracán San Zenón sobre Santo Domingo en 1930, septiembre de 1930, obligó a cambiar el modelo constructivo. Desde ese momento Trujillo decidió cambiar el modelo constructivo, porque lo que hubo en la ciudad de Santo Domingo fue una devastación. Evidentemente el ojo del huracán San Zenón pasó por Santo Domingo y la gente que no estaba bien informada en ese entonces, había una sola emisora de radio, no había la tecnología que hay hoy día, ni el acceso mediático que hay hoy día. Cuando la gente sintió que la brisa pasó, salió a la calle a ver el resultado y nadie sabía que ese momento de calma total y absoluta, con el sol afuera, era el ojo del huracán.
cuando vino la parte posterior del ojo, encontró a todo el mundo en la calle y empezó el zinc a volar y a mutilar a la gente. Aquello fue un desastre. Fue por nosotros como sociedad no saber lo que era el ojo del huracán y que en el ojo del huracán hay baja presión que te la registra un manómetro, pero tú no sientes carga de viento, tú no ves nubosidad, tú entiendes que hay ya una calma total, que el efecto del fenómeno pasó y que todo vuelve a la normalidad. Y ahí es donde hay que tener cuidado. Por eso hoy día se hace mucho énfasis cuando un huracán está transitando por un territorio ocupado por comunidades, que el ojo va pasando por tal zona. Cuando usted vea que el viento se calma ahí en esa zona y sale el sol, cuidado, no salga a la calle. Que no es que el evento ha pasado, sino que el ojo está pasando sobre la comunidad. Dice mi mamá que a la gente callada hay que tenerle miedo. Ahí está. Estaba todo calmado y ahí era que estaba el huracán arrasando. ¿Cuánta gente mató San Zenón? San Zenón mató miles de personas aquí en Santo Domingo. No se llevó una contabilidad adecuada porque Trujillo acababa de tomar el poder. Hacía 15 días que había tomado el poder y Trujillo, guardia al fin, no quería compartir muchos datos. Lo hizo con San Zenón y lo hizo con el terremoto del 46, porque él no quería que la gente asociara aquello con la mala suerte, como que Dios no estaba con él y con su gobierno y le estaba mandando cataclismo. Entonces por eso manejaban la información de forma racional, o sea, la racionaban la información para no compartir datos reales por temor a que la gente se sublevara, se tirara a la calle entendiendo que Dios no apoyaba al régimen. El más tigre de todos los dominicanos jamás nacido, Rafael Leónidas Trujillo. Entonces, cambiamos a casas de concreto por zinc y madera por el tema de los huracanes. ¿Es más probable un huracán en nuestro territorio que un terremoto? Sí, cierto, cierto. Fíjate que tú tuviste a San Zenón, tuviste a David, tuviste a John, tuviste a la tormenta Noel, tuviste a la tormenta Olga, tuviste a Inés y a Flora en el suroeste, tuviste a Beulá también por allá, por el sur. Quiere decir que tú has tenido más o menos 7 ciclones que han impactado el territorio dominicano a partir de 1930 y tormentas hemos tenido como 10 que han golpeado. ¿Y terremotos pocos? Terremotos desde el 46 solamente hemos tenido el de Puerto Plata, que fue el 22 de septiembre del 2003. Que lo hayamos sentido y que la gente haya sufrido un impacto severo. Para muchos, lo que pasó en el 2010 en Haití, terremoto magnitud 7.0, cuenta como que fue en la isla. Así Entonces, es. cuéntame esto que cada 50 años y cómo hay gente que se está agarrando del 2010 para decir, ya nuestros 50 años se cumplieron. Muy buen tema, porque la gente me lo ha planteado en disertaciones, en congresos, en programas. Porque la misma isla dijiste tú. Claro, pero la gente anda buscando tranquilidad personal. Sí, porque yo misma me pongo nerviosa cuando tú dices, y entonces lo dices con un tono como que uno, ¿y qué hago? Porque claro. ¿qué uno puede hacer? ¿Qué ocurre? Si alguien, un especialista me dice que cada 50 años ocurre un terremoto en la isla y ya ocurrió el de Haití, ya yo asumo que se fue. Por tanto, tengo que esperar 50 años más. Pero ocurre que viene la parte negativa y es cuando el especialista te dice, sí, pero esa es otra falla. La falla del norte es otra y cada falla tiene su propio mecanismo de acumulación de energía y su periodo de recurrencia. O sea que a nosotros nos tocaba por el sur con la falla que mencionaste sí, anteriormente. Pero por el norte también. Pero por el norte, ¿cuánto hace? ¿Del 46 para acá? Porque tú tienes 3 fallas distintas y cada una acumula energía distinta y siempre tú tienes un epicentro distinto en Japón. Entonces, del 46 para acá estamos contando. Sí. Pues ya se cumplieron. 79 años quiere decir que ya el año próximo vamos a estar cumpliendo 80 años y eso quiere decir que debemos estar muy pendientes a cualquier cosa en ese sentido. Eso no es un alarmismo, no es un tremendismo, no es un ejercicio de asustar, de intimidar a la gente, pero sí un ejercicio de recordarle a toda la población dominicana que vivimos en un territorio sísmicamente activo. Pero ya hacen 80 años, aquí hay gente que confía mucho en Dios, hay gente que dice, no cuida un santo, otros claman a Tatica, a la del Cerro, o sea que aquí hay mucha gente que dice, no volamos esos 50 años, ya casi van a ser 20 entonces para los próximos 50. Y te llega, en algún momento te llega, porque donde hubo terremotos en el pasado, habrá terremotos en el futuro, eso es inevitable. ¿Qué tan probable que tengamos uno de 7 Muy probable. Tú puedes decir 100% seguro. Lo que tú y yo no sabemos es qué día y a qué hora.
pero sí estamos seguros de que va a ocurrir. Y hablando de eso... Eso es como que si alguien te pregunta qué probabilidad tenemos de que en los próximos 10 años nos impacte un huracán. Tú dices, bueno, 100% seguro, lo que no sabemos en cuál temporada va a ser, pero una va a ser, porque cuando tú tomas la trayectoria desde las islas de Cabo Verde hacia la Florida, tú vas a ver que el 90% pasan por aquí. Entonces, ya que hablamos de probabilidades, la gente que nos ve en Estados Unidos, especialmente en California, saben del Big One. Ellos hablan del grande, del gran terremoto. Se han hecho películas, se han hecho cantidad de obras cinematográficas hablando de ese terremoto. ¿Cómo que se llama esa falla, la de Los Ángeles? San Andrés. ¿Esa es la más grande del planeta? No, esa es la más grande de ellos. Es un desgarramiento lateral que tú tienes hasta Baja California. Y ahí está San Diego, ahí está Los Ángeles, ahí está San Francisco. San Francisco fue destruida por un terremoto en 1904, porque el terremoto generó ruptura de los sistemas de gas, se escapó el gas y la ciudad se incendió. Ese es otro agravante. Otro agravante, pero tú tienes que tener mucho cuidado. Yo siempre he dicho, las torres habitacionales que tenemos en Santo Domingo y que se han multiplicado, todas deben tener un sensor de vibración excesiva. Si hay una vibración excesiva resultante de un terremoto, que la válvula cierre automáticamente. ¿Y la tenemos? No, no la tenemos, pero debemos instalarlo. ¿Y aquí, con quién hablamos, Siri? Bueno, el Ministerio de Industria y Comercio, los bomberos, el Centro de Operaciones de Emergencia, Comisión Nacional de Emergencia. El ayuntamiento, ¿no? Sí, al ayuntamiento. Los bomberos pertenecen al ayuntamiento. O sea, ya que tú tocas ese tema, ¿qué tan frágil o qué tan preparados estamos a nivel de infraestructura? Mira, esto del gas de las torres, yo nunca lo había pensado. En general, para un terremoto... En Kobe, Japón, el terremoto, el daño fue el incendio. Se rompieron todos los sistemas de gas. Por eso yo siempre digo, no usemos sistemas de gas metálicos, utilicemos los plásticos. Plásticos de alta resistencia, de forma tal que tenga flexibilidad. Mientras más flexible, menos se rompe. Y así no se escapa el gas. Además, si tú tienes la oportunidad, Colombia, en tu casa, cuando tú sientes un temblor, lo primero que tú debes hacer es cierra tu válvula de gas. Ciérrala. Porque ahí tú estás cortando la probabilidad de un escape de gas y un incendio en tu casa. Entonces, aparte del tema del gas, que yo no lo veía, señores, hasta ahora, porque a veces es mejor no saber, ahora voy a preguntar ya en el mantenimiento. Aparte de eso, ¿qué otras cosas tú ves a nivel de fragilidad en nuestra infraestructura en las principales ciudades? Dígase Santiago, Punta Cana, que se ha convertido en una metrópoli también, Santo Domingo Este y el Distrito Nacional. ¿Dónde y por qué estamos más frágiles ante un eventual terremoto de una magnitud de 7 o menos de 7? Porque también cuando se habla de 6 es un terremoto a temer. Mira, lo que te voy a decir, te lo voy a decir en función de la experiencia vivida en zonas impactadas por terremotos. En los últimos 20 años, yo me he ido a las 10 zonas más destruidas por terremotos, inmediatamente después del sismo. Guatemala, Ecuador, Chile, Turquía, Puerto Rico, Puerto Plata, Puerto Príncipe, Lecay, todas esas zonas me he ido inmediatamente. Y he visto lo siguiente. Primero, cuando tú tienes una edificación levantada sobre suelo flexible, arcilla, arena, limo, aluvión, caliche, tipo Santiago, La Vega, Bonao. ¿Cuáles son las zonas de mayor riesgo aquí en el país, ya que tú dices eso? Todo el Cibao desde Bonao hasta Montecristi, porque es todo suelo. Toda la mitad oeste de Santo Domingo Oeste, desde la Luperón hacia el oeste, todo es arcilla. Y desde la Kennedy hacia el norte, todo es arcilla. Entonces la mayor parte de las ciudades, solamente el casco aquí el perímetro central, ¿cómo que ustedes dicen? El polígono central del distrito solo es roca. Extendido hasta Bávaro, es todo roca. Tú tomas desde el mar 3 kilómetros tierra adentro y esa franja la proyectas ahora hasta Bávaro y es todo roca. ¿Y San Cristóbal que tiene No, San Cristóbal tiene una parte importante que es suelo aluvial. Ay, Dios mío. Y San Juan, mi pueblo San Juan. San Juan, tú tienes el río San Juan. San Juan siempre ha sido definido como el granero del sur, ¿o no? Porque es un valle fértil. Entonces, ese valle fértil, todos los valles están caracterizados por sedimentos acumulados en el pasado
por el transporte de materiales por los ríos. ¿Y tú no te has fijado, Siri, que esos pueblos, yo estoy sorprendida, señores, la tierra donde se cosechaba arroz y habichuela, en mi pueblo San Juan, está sembrada de cemento? Ahora sí, Pero y Moca también. Un viaje de y Licey apartamento. también, sí. ¿Y quién está y San Francisco de Macorís también. ¿Y quién está verificando la seguridad del suelo? Nadie. Por eso se está impulsando la aplicación de la ley de ordenamiento territorial, para que tú y yo no podamos hacer con nuestro suelo lo que queremos. ¿Y no teníamos una ley? Sí, la ley de ordenamiento territorial. ¿Y entonces? Bueno, que ahora hay un conflicto entre quién la aplica. Si la aplica el gobierno local, o la aplica el gobierno nacional, o se aplica de manera conjunta. Pero que la apliquen. Pero que la Si apliquen. la tenemos, que la apliquen. Claro, ¿Y de cuándo esa ley? De hace 2 años. Ah, bueno, es que está en pañales todavía. Sí. Entonces, todo el mundo está construyendo. Si tú fueras a elegir comprar una propiedad, esto ya es una consulta de bienes raíces, entonces deberías hacerlo cerca al mar. Naco, Piantini, Bellavista, La Julia, Evaristo Morales, el Millón Sur, la Nacaona, la Bolívar, la Sarasota. Tú vas a decir, esos son sectores ricos. Sí, pero te puedes ir a la Isabelita, te puedes ir a los Farallones, te puedes ir a los kilómetros de la autopista de las Américas, y es la misma roca. Quiere decir que cuando tú cruzas el puente Duarte hacia el este, toda esa franja por donde tú vas, frente al Darío Contreras, cruzando las Charles de Gaulle, todo eso es roca, y por ahí tú sigues en esa roca Boca Chica, Juan Dolio, Guayacanes, San Pedro, Valladolid, La Romana, todo eso es roca. Bueno, ya ustedes escucharon la recomendación. ¿Hay algún sistema de respuesta, de alerta? Porque los huracanes se ven y se le pone nombre, y estamos en la temporada ciclónica, pero los terremotos no hay forma, o dime Todavía tú. no hay forma, pero sí la habrá en el futuro cercano. Se está estudiando a través de los cables de fibra óptica que llevan voz y data alrededor de todo el mundo los cambios que se producen en la polaridad de la señal momentos antes de que se produzca un terremoto, porque se ha podido confirmar que momentos antes se invierte la polaridad. ¿Pero y qué sabemos con 2 segundos antes o 3 segundos antes? No, porque esto sería para avisarte 1 hora antes o 2 horas antes. Lo que te da 20, 30, 40, 50 segundos de anticipación es un sensor que te venden en Amazon, que tú lo compras, lo instalan en tu pared, en tu habitación, en tu oficina, en tu estudio de grabación, y cuando pita es porque recibió una onda de compresión, que es una onda primaria, una onda P, una onda longitudinal. Esa onda no tumba tu casa, no tumba tu oficina, no tumba tu estudio, pero te avisa que ya se produjo un terremoto, que llegó la onda P y que detrás viene la onda S. Y la onda S es la que trae el 70% de la energía elástica, se mueve en 2 direcciones perpendiculares y es la que puede tumbar tu casa. Por tanto, esa te avisa para que... Pero en 40 segundos no se hace muchas cosas. No se hace muchas cosas. ¿Qué acciones concretas puede tomar la familia dominicana para protegerse? Primero, dentro de lo posible, aunque hay gente que me dice, pero no siempre es posible, vivir en roca. Ciudad Colonial está ahí, después de 10 terremotos, pero Santiago Colonial y La Vega Colonial no están ahí, porque el terremoto de 1562 destruyó todo eso. Tú vas a Puerto Príncipe y en Delmas y Cité Soleil todo quedó destruido con el terremoto, pero en Petionville todo quedó intacto, en Kenkoff todo quedó intacto, en Fermate todo quedó intacto. Por eso dice la Biblia que la casa que está sobre la roca no se cae. Así mismo, el Evangelio de Mateo. Y mi casa no se cae porque está sobre la roca. Entonces son lo primero. Y de hecho, mira, te puedo decir que hay gente que me llama por teléfono, personas que yo no conozco y que por la voz tú te das cuenta que es gente humilde de los barrios. Dice, mire, me están alquilando una casita por tal sitio y otra casita por tal otro sitio. Por si ocurre un terremoto, ¿cuál usted cree que me conviene más? Y tú le respondes inmediatamente, tal sitio porque esa roca. Ah, muchísimas gracias. Entonces, tú debías tener una oficina en Santo Domingo, que la puede tener la alcaldía, en los pueblos pudiera tenerlo cada alcaldía una oficina con un mapa de microzonificación sísmica. Y en base a ese mapa, Colombia Alcántara quiere comprar un apartamento, quiere comprar una casa, quiere comprar un solar, va y consulta o llama y dice, mire, me están vendiendo un solar en la calle tal, esquina tal, ¿qué tipo de suelo es ese? Y te dice
en base a esa información y tú tomas la decisión y dices, no, eso no me conviene porque ese suelo. Ojalá que no cojan comisión, ¿verdad?, para recomendar terreno. No, porque tú no puedes cambiar las condiciones del terreno. Es decir, yo no hago nada, Juan Pérez no hace nada con decirte, sí, eso es bueno, y cuando tú vienes a construir encuentras suelo, entonces tú vas a demandar a la alcaldía por haberte mentido. Código Sísmico Nacional. Sí. ¿Tenemos una actualización? ¿Tiene alguna referencia a eso? No hay actualización. Es del 2011. Es, digamos, la formalización de unas normas provisionales que venían de 1979. Ya ha pasado demasiado tiempo, 14 años es más que suficiente, eso debe revisarse cada 2 años. Lo que te pasó recientemente en una discoteca en la ciudad de Santo Domingo es una señal. Si esa discoteca se te cayó por peso propio, lo que llamamos peso muerto en materia de ingeniería, sin que ocurriera un sismo, ahora ponle un sismo para ver cuántas escuelas, hospitales, supermercados, estadios, iglesias pueden colapsar. Osiris, ¿y el sonido? ¿Qué tan cierto es que la vibración del sonido pueda derrumbar una discoteca, por ejemplo? La gente lo está viendo como posiblemente una gota que haya contribuido a derramar la copa, pero que la copa ya estaba llena. Es decir, por más fuerte que sea el sonido, no te va a afectar una estructura que esté sana. Ahora, cuando tú estás hablando de una estructura vieja que tiene 50 años, que está afectada por el salitre, que corroe el acero de resistencia a la tracción, te daña el concreto por carbonatación, te lo debilita, tú has sobrecargado el edificio con tinacos, con acondicionadores de aire, y esas vigas pretensadas que tú tenías ahí arriba están ya, digamos, parcialmente deformadas, han sufrido flexión por la sobrecarga y por el envejecimiento. Evidentemente que cualquier cosa adicional y el puede agua, contribuir. El agua que botaban los aires acondicionados, ¿qué tanto el agua puede dañar una estructura, dado que como tenemos una deuda en el Gran Santo Domingo y en tantas ciudades, de que hay que tener un tinaco porque el agua no llega? O sea, casi todos los edificios, mándenme fotos a mi DM de todos los edificios que ustedes vean con un tinaco arriba. Y eso siempre bota agua. Mira, tu problema en Santo Domingo, Colombia, es que tú estás viviendo en la costa y hay salitre permanentemente. ¿Y se liga con el agua? Claro, porque el salitre está disperso en el aire. Oh. Las moléculas de cloruro de sodio y de cloruro de potasio están en el aire. Por tanto, se mezcla con el agua a través de un hormigón poroso, un concreto poroso o agrietado por los múltiples temblores de tierra, entra y va oxidando las varillas y pierden resistencia. Por eso estamos hablando ahora de que el país necesita 2 cosas urgentemente. Primero, una ley que faculte al Estado a revisar tu casa y mi casa. No la tenemos. No. O sea, porque que entonces el papel del Estado en supervisarte es durante la etapa constructiva. Tan pronto tú terminas tu construcción, ya el Estado no tiene que seguir supervisando. Porque ¿cuál es el objetivo de la supervisión que te hace el Estado? Asegurarse de que los planos que tú presentaste y que te aprobaron se están ejecutando al pie de la letra. Que tú no presentaste un plano A y ejecutaste un plano B. Pero entonces, Osiris, esos edificios que tienen no solamente 50 años, 100 años. O sea, hay que revisarlos ¿quién todos. Verifica eso? Nadie. En la misma zona colonial hay muchas cosas que tuve cayéndose. Claro, por eso ahora necesitamos una ley y una institución. ¿Por qué las 2 cosas? Primero, porque las instituciones que tú tienes que trabajan con construcción, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Vivienda, la ONESBI, están sobrecargadas de tareas. Ponerle tareas adicionales, que estas son tareas muy específicas y de mucho alcance, sería sobrecargarlas. Entonces, mucho mejor que el Estado tenga una agencia nueva que se dedique exclusivamente a hacer una evaluación de cada iglesia, de cada hospital, de cada escuela, de cada supermercado, de cada estadio, de cada estructura envejecida, y que emita entonces un certificado de integridad con una validez controlada. Y yo diría que no solo Dice, de válido viejas, por 2 años. de algunas que no se hicieron con el rigor. Por eso Yo lo revisaría todo. Todo. Aquí, todo. Por eso. Y hay voluntad de hacerlo. Y hay necesidad de hacerlo. Osiris, hay algunas personas que no creen en el informe de lo del YECSE, que les restan mérito. Al final, me gustaría, no hemos tenido el chance de hablar de después que pasó la tragedia del YECSE, ¿qué piensas tú
¿Qué puedes decir del informe en líneas, tú que eres didáctico, para que la gente entienda qué pasó ahí? ¿Todavía hay posibilidad de que alguien pueda tirar otra versión? ¿Qué fue lo que pasó realmente? Mira, el informe te cita 4 aspectos fundamentales que son válidos. Yo advertí desde el día siguiente de que había que hacer una auditoría forense, pero que esa auditoría forense podía ser revisada tantas veces fuera necesario y repetida tantas veces fuera necesario, porque el caso iba para los tribunales. Y un caso que va a los tribunales es normal que cada una de las partes objete la parte que no le conviene. Y que dejó 234 muertos. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Bajo ese escenario, primero tú tienes un informe. Habrá abogados, no solamente aquí, en cualquier parte del mundo, el papel de los abogados es incidentar el proceso. Y te van a decir, no, el informe no me gusta, yo no estoy de acuerdo con este aspecto, no estoy de acuerdo con aquella conclusión. Primero, aquí hay que separar lo que es lo jurídico de lo que es la ingeniería. Son 2 temas muy distintos que tienen que estar separados. Es como cuando tú tienes a alguien que murió en un hospital, en una clínica, y hay que hacerle una evaluación del por qué murió. Una cosa es lo jurídico y otra cosa es lo clínico. Son 2 aspectos totalmente distintos. El tema de la ingeniería tiene que manejarse exclusivamente dentro de la ingeniería. Entonces, no es elegante, por ejemplo, que gente del área jurídica cuestione informes desde el punto de vista de la ingeniería, porque si allí en el tribunal el ingeniero le dice, ¿por qué usted me dice que usted no cree en esto? Entonces se vería en un apuro. Entonces yo creo que el informe debe tener la suficiente apertura como para que quien quiera una revisión adicional se haga. ¿Cuáles son los 4 puntos? Los 4 aspectos. Número 1, un tema que tiene que ver con el envejecimiento del hormigón y del acero. Pierde resistencia. Tu resistencia y la mía no son las que teníamos cuando teníamos 15 años de edad. Ni me lo pregunte. ¿Ves? Entonces son lo primero. Los minerales constituyentes del hormigón se van envejeciendo. El acero de refuerzo para la tracción se va envejeciendo. Entonces, primer aspecto, es una realidad porque la obra tiene 50 años. Segundo aspecto importante, se hicieron modificaciones estructurales no autorizadas por expertos en el área estructural. ¿Qué hay de cierto de esa columna? Se quitó una columna, el informe lo refleja. ¿Que hubiera hecho la diferencia? Claro, porque una columna es un punto de apoyo. Una columna es un elemento estructural vertical que está para soportar una carga. ¿Qué es lo que la gente dice? Se cayó entero. Claro, la gente no se explica eso. Se cayó de golpe. Porque tú tenías una luz, en ingeniería se llama luz a la longitud que tú tienes de un lado al otro. Normalmente en las iglesias, en los estadios, en los nightclubs, en los teatros, se deja todo luz abierta. Para que tú puedas, desde cualquier ángulo, tú puedas ver hacia el escenario sin ninguna obstrucción de una columna. Pero tú ves esas grandes iglesias, grandes catedrales, todo el espacio abierto. ¿Y de qué se agarran Pero entonces? toda la carga tú la mandas a los lados y te aseguras de utilizar un factor de seguridad de 3 o de 4. Para que en el peor de los escenarios responda bien. Entonces, si tú quitaste una columna, cualquiera, en tu casa, en la mía, en tu oficina, en la mía, tienes que asegurarte que esa carga que estaba descansando sobre ese elemento estructural vertical, ahora tú la mandaste a otros lados y que hay otros elementos estructurales que la están asumiendo. Y lo hizo un ingeniero eso, quitó esa, no sabemos quién quitó la columna. Ese otro aspecto, Osiris, aquí cualquiera, pero ven acá. Sí. Pues yo conozco gente que yo conozco de mi propia familia. Algunos primos míos que se hicieron maestros constructores. Sí, sí, sí. Porque ellos están ahí, van a comprar cemento y la cosa, y amigos, y gente que yo conozco. Sí. Mi misma mami quiere que ingeniera. Y ella dice una construcción. Dame esto aquí, ponme aquello ya. O sea, la gente, el dominicano. Sí. Y me pongo yo misma de ejemplo. Es constructor. ¿Tú entiendes? La gente cree que es constructor. Quítame esa columna. No, yo no la quiero así. Y entonces, si no es un ingeniero, un arquitecto, complace al que le está mandando el trabajo. Por no llevarle la contraria al dueño. El dueño se siente con autoridad de modificar la estructura. Y tú lo has visto, no es el primer caso. Tenemos decenas de casos. Entonces, 2 puntos. Okay. La vejez, quitaron la columna. Claro. Tercer aspecto, las señales previas que te da la estructura de que hay algo que no anda bien. Un pedazo de concreto que cae aquí, un goteo allí, una arena que cae aquí, un pañete de allí, un yeso de acá. Sin embargo, si es una sola vez, no hay problema. Si son 2 veces, quizás no hay problema. Pero después de 3 veces ya tú tienes que revisar exhaustivamente la estructura. Pero entonces, Osiris, aprendemos ahora algo
con un costo muy grande, porque nunca se había caído un techo entero. Así es. O sea, quizás ninguna de esas personas pensaba, por supuesto, porque ahí estaba la propia hermana de Antonio y el esposo. Claro. Nadie pensaba que se iba a caer el techo contigo. entero. Y yo lo veo así y lo expreso así. Entonces, como nunca había pasado, por más pedacitos que cayeran, esto cambia. Ahorita te hago la pregunta de qué aprendemos con esto y con los últimos terremotos que hemos pasado. El cuarto punto. La sobrecarga adicional en una sociedad donde no hay suficiente agua potable y hay que poner tinacos, y donde los compresores de los acondicionadores de aire le buscamos un espacio exterior porque no podemos ponerlo en el interior, y creemos que la capacidad de carga en el techo es infinita, y a veces nos olvidamos que el techo fue diseñado y construido para aislarte de la radiación solar y de la lluvia. No es para que cargue nada. No es para estarlo cargando con todo lo que aparece. Y mucha gente sube de todo al techo. De todo. Usted va a algunos barrios, señores, ya no un techo de concreto, un techo de zinc, y tú ves cuánta cosa hay arriba. Ahí arriba. Es el almacencito de la gente. De todo el mundo. Entonces, de estos cuatro aspectos, ¿cuál tú crees que fue el más relevante o es el conjunto de los cuatro que tumba el techo? El envejecimiento con el paso del tiempo que deterioró la calidad del hormigón, la calidad de la resistencia del acero, deterioró la resistencia de las vigas prefabricadas, las vigas que estaban ahí, que eran pretensadas y que se instalaron, y eso debió haberse revisado. Sobre todo, cuando tú combinas eso con algunas modificaciones estructurales, tú puedes estar llevando a la estructura a un ambiente crítico en términos de equilibrio. Pero nosotros debíamos siempre, una estructura de ese nivel, donde tú recibes mucha gente, como una iglesia que recibe mucha gente, como un estadio, deben ser estructuras hiperestáticas. Una estructura que aunque tú le quites un elemento, no se caiga. Le quitas otro y no se cae. ¿Y cómo se logra eso? En el diseño y en la construcción. Lo que pasa es que implica costo. Y a veces en ingeniería, no solamente en este país, en el mundo entero, preferimos irnos por el tema del menor costo y no el de la mayor seguridad. Yo soy de los que predico toda mi vida que la seguridad está por encima de todo. Y he narrado que en una ocasión fui llamado por un funcionario de alto nivel que quería ejecutar un proyecto en su institución. Me pidió que le armara un equipo de consultores del máximo nivel, y yo busqué a los 4 expertos de más prestigio y de más experiencia en el país, y fuimos a la reunión. Hablamos del proyecto, cómo se iba a hacer, y al final el funcionario, como es natural, dijo: lo que yo quiero es que esta obra no me salga muy cara. Y uno de ellos, con mucha acidez y mucha vehemencia, le dijo: un momentito, nosotros no estamos aquí para hablar de costos. Nosotros estamos aquí para hablar de ingeniería y de seguridad. Lo que eso cuesta, eso es un problema suyo, no de nosotros. Y por ahí mismo. Se acabó la reunión. Mira, porque es así. Algo que yo no me había preguntado. Es decir, tú no puedes ir al médico y decirle que tú te quieres operar, pero bajo determinadas condiciones. Tú no puedes imponerle las condiciones al médico. Yo voy a dejar de decir eso, porque siempre que traigo una gente aquí a cotizar un trabajo, le digo: mira, ya tú sabes. Entonces me voy a dejar de decir eso, ¿verdad? No había pensado en el tema de los finos. Una de las cosas que se dijo es que habían varias capas de fino. Creo que Alicia Ortega saca una cinta y mide un tramo como así en un programa especial que hizo. Y yo me pregunto, ¿y los finos no tapaban o curaban? Esto es muy técnico lo que te voy a preguntar. Me surgió ahora hablando contigo. Si tú dices que el salitre y todo eso, y las moléculas que andan en el aire, que se conectan con el agua, los finos no tapaban como para que como una curita. Es una falsa creencia de la gente de que el fino impermeabiliza. Ese fino es menos poroso que el techo original que tú tienes, pero sigue siendo poroso. Y lo que permite que filtre el agua es la porosidad. Tú no ves los poros de tu piel, pero cuando tú vas y caminas una hora en el mirador, tú ves cómo tú sudas. Salió por los poros. Entonces, ¿cómo se cura un techo? Tú dices, no impermeabiliza el fino. ¿Con qué que se impermeabiliza? Mira, la mayoría de las impermeabilizaciones aquí, para ser realistas, no funcionan. Ese asfalto que ponen no funciona. Esa pintura impermeabilizante no funciona. Y te lo digo por experiencia propia en mi oficina. Yo pagué todos esos métodos en mi oficina y ninguno funcionó. Mi oficina sigue permeando. Entonces, a veces la única opción es tú poner encima un techo de alucín
que ya aísle el agua, la deriva para otro lugar y no te cae. Si ahí se hubiese colocado un techo de alucín, hubiese Pero mira, no se me había ocurrido eso. Un techo de alucín y es más económica esa versión. Claro. Y más segura. Claro, y pesa menos. Y no le estás poniendo una sobrecarga a tu techo. Bueno, señores, una consulta gratis para todos aquellos que no saben qué hacer con filtraciones en su techo. Mírenlo ahí, no lo había pensado, un techo de alucín. Ya. ¿Y cómo se amarra la estructura? No, tú pones aquí unos pequeños anclajes ahí metálicos, y le pones la alucín encima y ya. Y San se acabó. Ya. La factura se la mando por DM a toda la gente que está cogiendo idea aquí. Osiris, para cerrar, ¿qué enseñanza nos dejan tanto el terremoto del YECSE, porque para decirlo de alguna manera, cuando hablamos de 200 y pico de muertos, yo creo que aquí no hemos tenido ningún desastre natural reciente que hable de esa magnitud, ¿verdad? Entonces, este terremoto, el terremoto del 2010 de Haití, conectando con el tema central para el que te invitamos, el terremoto de Puerto Rico y el de Turquía, ¿qué cosas nos dejan a nosotros para prepararnos para eventos sísmicos en el futuro? Primero, revisemos todas las estructuras viejas. Todas las que estructuras eso va que tienen ahora, más de 30 años, ¿verdad? hay que revisarlas todas Pero sin eso excepción. va. Tiene que ir. Pero tú sabes si hay alguna diligencia para que esa ley y ese organismo... Estamos haciendo diligencia en ese sentido. Eso, señores, la gente en vez de estar clamando por odio y que si yo qué, y que se haga justicia, sí que se haga justicia, pero ¿cómo prever que eso suceda? Claro, vamos a ponernos de acuerdo para que se creen los mecanismos, institución, ley, reglamentos para que todo se revise en este país. Definitivamente. Escuelas, hospitales, si hay que marchar, estadios, marchemos por eso. Sí, si hay que marchar, marchemos por eso. Para que hagamos eso. Segundo, que aprendamos de esas contingencias que hemos tenido, para que no se repitan. Porque el ser humano lo que hace es aprender de esos tropiezos que ha tenido. Y en función de eso, entonces, esas situaciones que están identificadas ya en un informe, entonces ahora no repetirlas, ni en obras viejas, ni en obras nuevas. Y tercero, considerar que somos un territorio sísmicamente activo, que más temprano que tarde vamos a tener un terremoto y que nuestras escuelas, nuestros hospitales, nuestros puentes deben tener un buen desenvolvimiento. Por tanto, todas aquellas estructuras que tengan falencias, vamos a corregirlas ahora a tiempo. Entonces, que Dios nos ayude y que no suceda, pero explícanos el triángulo de la vida y la cosa de último segundo que tú puedes hacer si sientes un terremoto. El triángulo de la vida es algo muy sencillo. Yo estoy aquí en este sofá. Si tiembla la tierra, lo correcto es que yo me tire al piso pegadito de este mueble. Si se cae la losa de techo, como se cayó en el jet set, o se cae la pared, que caiga sobre el mueble, no sobre mí. Trata siempre de que lo que se vaya a caer cerca de ti no caiga sobre ti, sino sobre algo más alto y más fuerte que tú, para que pierda toda la energía al impactar ahí. Cuando llega a tocarte a ti, ya ha perdido la energía y ya no te lastima. Por tanto, tú puedes sobrevivir. Fíjate que en el jet set había gente que estaba en el área perimetral. Cuando cayó la losa de techo, una columna que estaba al lado le protegió, quedó ese triángulo ahí y esa persona sobrevivió. Estamos hablando de mucha gente que sobrevivió. Siempre hay algo alrededor, bueno, en el caso de un escritorio grande, caso, una cama grande, sí, una nevera grande, una estufa grande, un mueble grande, cualquier cuerpo robusto que esté cerca de ti, ese es tu escenario de protección. Tírate al suelo con la cabeza hacia la puerta de salida, al lado, pegadito de lo más grande, más alto y más fuerte que haya cerca de ti. Ahí tú estás protegida. En el caso del YC, como era una discoteca, luz abierta, como usted dijo. Sí, luz. Entonces, no hubo, lamentablemente para muchas personas que estaban sentados, las sillas y las mesas no eran robustas para cubrirse y lo de todo el lateral se salvaron. Sí. Tal y como tú dices, mi amigo Franklin Rodríguez, la historia está en este canal, en Al Tanto TV, Memorias del YC. Busquen ahí cómo Franklin se salvó, así mismo en este triángulo de la vida que dice Osiris, porque una viga le quedó acodada y él quedó básicamente debajo de ese triángulo. Claro. Finalmente, está la República Dominicana preparada, el sistema de salud, de atención y de rescate para un evento de tal magnitud, dado que en esto del YC, que fue un evento localizado en menos de 1000 metros, nos volvimos un lío. ¿Cómo prepararnos y pensar en presupuesto con todas las probabilidades que tú has establecido aquí científicamente de que podríamos estar en el futuro en un evento así? En un periodo de recurrencia. Mira, tus autoridades de socorro, Comisión Nacional de Emergencia, Defensa Civil, Centro de Operaciones de Emergencia, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, tienen que estar todos alineados en ese tema. Y hay que robustecer esas entidades, más vehículos, más personal, más equipo.
tenemos mucha gente de la defensa civil en los pueblos que no tiene vehículos. Necesitamos proveer a esa gente de vehículos, aunque sea llegando a acuerdos con el sector privado en esas provincias, en esos pueblos, para que empresas que ya están sacando algunos vehículos de servicio puedan donarle esos vehículos a esos organismos de socorro en los pueblos. Hay cuerpos de bomberos que no tienen suficientes vehículos. Hay que proveerlos de eso y tenemos que hacer un esfuerzo. He planteado de manera pública que tengamos un acuerdo regional, ya no solamente la República Dominicana, donde esté Puerto Rico, República Dominicana, Haití, Cuba, Jamaica, todo Centroamérica, con un fondo de asistencia regional, de forma tal de que cualquiera de estos países que sea impactado por un terremoto o por un huracán, ese fondo de asistencia venga en emergencia en las primeras 24 horas sin trámite, sin papeleo, para ayudar. Y que los organismos de socorro de todos estos países estemos articulados todos. Que si hay una situación en Haití, todos vamos para allá. Pero si hay una situación aquí, todos venimos para acá. Si es en Nicaragua, todos vamos para allá. Si es en Puerto Rico, todos vamos para allá, como un solo cuerpo, como una sola unidad. ¿Y qué acogida ha tenido esa idea? Que se escuche es más fácil a que se haga. Pero tiene mucho sentido lo que tú estás diciendo. Y me surge ahí, ya para irnos, Osiris, las clínicas privadas, si hay un evento así, porque lo vi con el tema del JECSE, que la clínica Independencia se llenó de gente, el Abel González, en fin, pero era una cuestión de menos de 200 heridos. Sí. Pero si es un evento así, ¿no deberían las clínicas entrar en el circuito del Servicio Nacional de Salud? Tiene que haber un acuerdo con el Ministerio de Salud Pública para apertura total en caso de una emergencia catastrófica, por un terremoto. Por ejemplo, toda clínica tiene que haber un protocolo firmado entre el Ministerio de Salud Pública y toda la clínica privada. Si hay un terremoto, toda clínica está en la obligación de abrir la puerta y recibir a todo el que llegue, sin pedir seguro, sin pedir 500,000 pesos, sin pedir depósito. Tú no oyes que a Franklin Rodríguez, el senador, el ex senador no lo atendieron en Abel González. Entonces, en situaciones de emergencia, eso tiene que estar prohibido y penalizado. Bueno, prohibido señores, y penalizado. Es decir, si usted a una persona, por ejemplo, como ese caso que tú citas, el Jet Set, hay gente herida y uno de esos heridos llegó a una clínica y la clínica no lo atendió, el Estado puede accionar contra esa clínica. Bueno, que sirve este precedente. Además, este programa, señores, excúsenme la modestia, es un banquete. Nosotros aquí hemos sacado ideas para ministerios, direcciones generales, firma de protocolo internacional. O sea que hay muchas ideas aquí. Ojalá que este programa pueda ser visto por personas que toman decisiones y que ojalá que nunca pase, que Dios nos proteja. Los católicos dicen que nos proteja la Virgen de la Altagracia, los que son de otra que nos proteja tal. Pero más allá de la fe que todos tenemos en la providencia divina, cada quien con su criterio de fe, tenemos que ser responsables. Y todo lo que Osiris ha dicho aquí, que no se está haciendo, hay que hacerlo, para que si por alguna razón pasa lo peor, por lo menos tengamos algún nivel de poder levantarnos de una hecatombe de esa naturaleza. Así que atención, tomen notas, Osiris. Y que nos escuchen, que nos escuchen. Así es, como siempre, eres bienvenido a nuestra casa. Gracias. Así que en una próxima entrega aquí te tenemos. Así será, Dios mediante.